Bajo un cielo cubierto de nubes oscuras en Veracruz, México, el patio de la escuela primaria Ignacio Allende está vacío, salvo por el sonido del viento que arrastra hojas secas por el suelo agrietado. En un salón con paredes descascaradas, Mateo Cruz, un niño negro de 12 años, está encorvado en el último pupitre, con los ojos fijos en un cuaderno roto donde ha escrito diálogos de una obra imaginaria. Su cabello rizado, desaliñado por la falta de cuidado, lleva el orgullo de su herencia afromexicana, heredada de las comunidades de Coyolillo, donde sus antepasados resistieron la esclavitud con historias y canciones. Para Mateo, el teatro es un refugio, un lugar donde puede ser héroe, rey o poeta, lejos del dolor del mundo. Pero en la escuela, su sueño es aplastado por miradas que lo ven como menos, por voces que lo callan antes de que hable. Amigos, ¿cuántos de nosotros, ya con canas, no cargamos cicatrices de momentos en que el mundo nos dijo que no éramos suficientes? Quédenme, porque la historia de Mateo es un grito de resiliencia que les va a mover el corazón. Mateo vive en un mundo que parece conspirar contra él. Huérfano de padre, vive con su mamá, Clara, una lavandera que trabaja de sol a sol para mantener la casa. El jacal donde viven, en las afueras de Veracruz, tiene un tejado de lámina que gotea con la lluvia, y la comida es poca. Muchas noches, Mateo se acuesta con el estómago rugiendo, compartiendo una tortilla con su mamá. En la escuela, usa un uniforme descolorido, remendado por Clara, y unos zapatos rotos que dejan sus pies mojados en los charcos del camino. Pero en su corazón, Mateo lleva una chispa, el teatro, inspirado en las historias que su abuela, doña Lucía, le contaba sobre los griots de Coyolillo, narradores que mantenían viva la memoria del pueblo. Sueña con subir al escenario, dar vida a esas voces, pero a sus 12 años ya sabe que sus sueños son blanco de crueldad. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a un niño luchando por brillar en medio de la necesidad? El camino de Mateo empieza ahora, y es tan doloroso como inspirador. En la escuela, la vida de Mateo es una batalla diaria. Durante la clase de historia, la maestra de teatro, la señorita Ortiz, una mujer de voz seca y mirada impaciente, anuncia la obra anual, una historia sobre los héroes de Veracruz. Mateo, con el corazón latiendo fuerte, levanta la mano para audicionar por los papeles principales. Pasó noches memorizando diálogos, ensayando en el patio bajo la luz de la luna, imaginándose como un líder revolucionario. Pero cuando sube al escenario improvisado del salón, con la voz temblando de emoción, Ortiz lo interrumpe tras unas pocas palabras. Mateo, esto no es para ti, dice, ajustándose los lentes con desprecio. No tienes la presencia que necesitamos. Te pondremos de extra, sin diálogos. Es más apropiado. El silencio en el salón se rompe con risas crueles. Valentina, una niña de piel clara y cabello liso, líder del grupo popular, se burla, extra, perfecto, Mateo, quédate allá atrás, donde nadie te ve. Diego, su amigo, remata, sí, con esos trapos ya pareces mendigo del escenario. Las risas resuenan como puñaladas, y Mateo siente la cara arder, la vergüenza lo traga. Ortiz da la espalda, ignorando la escena, dejando a Mateo solo con su dolor. ¿Quién no ha sentido el peso de ser juzgado antes de tener una oportunidad? Reflexionemos juntos. El acoso no termina en el salón. En los pasillos de piso gastado, Mateo camina con la cabeza gacha, apretando el cuaderno contra el pecho. En el recreo, intenta esconderse cerca de un muro cubierto de grafitis desvaídos, donde garabatea diálogos en su cuaderno, soñando con un escenario que lo acepte. Pero Valentina y sus amigos lo encuentran. Miren al actor escribiendo sus diálogos mudos, se mofa Valentina, arrancándole el cuaderno de las manos y hojeándolo con desprecio. ¿Qué es esto? Poesía de pobre, ríe, tirando el cuaderno al suelo, con las páginas rasgándose en el polvo. Diego le da un empujón ligero a Mateo, burlándose, regresa a tu jacal, estrella. Aquí no es tu lugar. Uno de los amigos de Valentina le avienta una cáscara de naranja que le pega en el pecho, y el grupo se aleja riendo. Mateo se agacha, recogiendo las páginas rotas, con los ojos llorosos, y corre al baño del fondo, donde se encierra en un cubículo. Ahí, abraza el cuaderno, con las palabras borrosas por las lágrimas, y toca un colgante de madera que doña Lucía le dio, grabado con un símbolo de Coyolillo. ¿Por qué me odian, abue? Susurra,
con la voz rota. La soledad es una cadena, y el hambre en el estómago solo empeora el dolor. Amigos, ¿cuántos de nosotros hemos visto a un niño cargar un peso tan grande? Compartan en los comentarios una historia de cuando la vida puso a prueba su fuerza. Ese día, Mateo llega a casa bajo una lluvia ligera, con el uniforme empapado pegándose a la piel. El jacal está frío, y Clara, agotada tras lavar ropa todo el día, intenta calentar un poco de frijoles en una estufa improvisada. El olor es débil, pero es todo lo que tienen. Ella nota la mirada apagada de su hijo y se acerca, con las manos ásperas sosteniendo su rostro. «Mi pequeño, ¿qué pasa?», pregunta, con voz suave pero cansada. Mateo duda, pero las lágrimas llegan antes que las palabras. «No me quieren en la obra, ma. Se ríen de mí, de mi pelo, de mi ropa. Dicen que no sirvo», suelta, con el pecho temblando. Clara lo jala hacia un abrazo, ignorando su propio cansancio. «Mateo, escúchame bien. Nuestra gente de Coyolillo enfrentó cosas peores y nunca agachó la cabeza. Eres más fuerte que esas palabras». Ella toma una cajita de madera, guardada con cuidado, y saca un paño bordado que doña Lucía usaba en las narraciones de historias. «Esto era de tu abuela. Ella decía que la voz del corazón siempre vence el silencio. Tú vas a encontrar tu escenario». Mateo sostiene el paño, sintiendo el amor de su madre como un ancla, pero el hambre y la vergüenza aún pesan. ¿Será capaz de enfrentar tanto desprecio? Ustedes, que ya han pasado por tantas luchas, ¿qué le dirían a un niño como Mateo, que siente el mundo en contra de él? Dejen sus palabras en los comentarios. Esa noche, Mateo no puede dormir. En el pequeño cuarto, con el sonido de la lluvia golpeando el techo, se sienta en el suelo, la luz de una vela parpadeando. Alrededor, esparce pedazos del cuaderno rasgado, intentando salvar las palabras que escribió. Lee una historia que doña Lucía contaba, sobre un griot que usaba las palabras para curar a su gente. Las palabras, la voz es nuestra libertad, resuenan en su mente, pero las risas de Valentina lo paralizan. Toca el colgante, susurrando: «Ayúdame, abuela». El hambre lo aprieta, y el frío de la noche lo hace temblar, pero una pequeña llama de esperanza sigue brillando. Al día siguiente, en la escuela, el acoso continúa. Durante la clase de matemáticas, Valentina deja una nota en el pupitre de Mateo: «Figurante sucio, ve a lavar ropa con tu mamá». Él arruga el papel, el corazón hundiéndose, pero no responde. En el receso, intenta esconderse en el patio, pero Diego lanza una bola de papel que le pega en la cabeza, mientras el grupo se ríe. Mira al actor, practicando para ser nadie. Mateo corre al baño nuevamente, donde el espejo agrietado refleja su rostro cansado. «¿Será que yo soy realmente el equivocado?», murmura, la duda consumiéndolo. ¿Quién aquí no recuerda un momento en que el dolor intentó apagar nuestra luz? Dejen sus reflexiones en los comentarios. En la biblioteca de la escuela, Mateo encuentra un momento de paz, escondido entre estanterías polvorientas. Toma un libro sobre leyendas afromexicanas, dejado en la mesa como si lo estuviera esperando. Al hojearlo, encuentra una historia sobre un niño que usa la voz para enfrentar la injusticia. Una frase subrayada lo hace detenerse: «Nadie puede callar a quien habla con el alma». Mateo la lee varias veces, sintiendo un calor crecer en su pecho. Pero el peso del hambre, el acoso y la pobreza aún lo hunden. Mira el paño bordado en su mochila, pensando en las palabras de Clara. ¿Será que él tiene esa voz? Amigos míos, la vida a veces nos prueba hasta el límite, pero es en el dolor donde encontramos fuerza. ¿Qué creen que Mateo hará para superar este sufrimiento? Compartan sus predicciones en los comentarios, y quédense conmigo, porque su historia apenas está comenzando. La semana siguiente, Mateo decide que no puede dejar que el escenario sea solo un sueño robado. Inspirado por la historia del griot y las palabras de su madre, comienza a ensayar en secreto. Todas las noches, en el patio de la casita, bajo la luz débil de una lámpara colgada, practica una escena que creó él mismo. Es una mezcla de las leyendas afromexicanas de Coyolillo con las palabras que escribió en el cuaderno rasgado. Imagina a un joven guerrero, inspirado en sus antepasados, que usa la voz para unir a su gente contra la opresión.
Con el paño bordado de doña Lucía atado como una capa, Mateo recita sus palabras a las estrellas, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada repetición. La voz es nuestra libertad, proclama, levantando el colgante de madera como si fuera un cetro. Clara, espiando por la ventana, seca una lágrima, orgullosa del hijo que transforma el dolor en arte. Amigos míos, ¿cuántos de nosotros hemos encontrado fuerza en un momento de soledad? Reflexionemos sobre esto juntos. En la escuela, los ensayos para la obra continúan, pero Mateo sigue siendo invisible en el fondo del escenario, sosteniendo una lanza de cartón como figurante. La señorita Ortiz apenas lo mira, concentrada en Valentina, que interpreta a la heroína de la obra con gestos exagerados. Durante una pausa, Mateo reúne coraje. Con el corazón latiendo fuerte, se acerca a la profesora, el cuaderno remendado en las manos. Señorita Ortiz, sé que solo soy figurante, pero escribí una escena. ¿Puedo mostrarla al final de la obra? No va a interrumpir. Ortiz frunce el ceño, sorprendida por la audacia. Mateo, esto es altamente irregular. No fuiste elegido para hablar. Pero algo en la mirada decidida del niño, tal vez la sombra de una culpa que ella no admite, la hace dudar. Está bien, suspira. Tienes 2 minutos al final. Pero no esperes aplausos. Valentina, que escucha la conversación, se ríe en voz alta. ¿2 minutos para hacer el tonto? Perfecto, Mateo. Diego agrega, ¿vas a recitar poesía de barrio? Las risas resuenan, pero Mateo aprieta el cuaderno contra su pecho, la llama de la esperanza aún viva. ¿Quién aquí ha enfrentado el miedo para perseguir un sueño? Compartan sus historias en los comentarios. Los días previos a la presentación son una montaña rusa para Mateo. En la escuela, el acoso empeora. Valentina corre la voz de que Mateo va a arruinar la obra con su escena, y aparecen billetes burlones en su pupitre, vuelve al basurero, figurante. En casa, la situación también se vuelve más difícil. Clara necesita comprar medicamentos para una tos persistente, y el dinero para comida es aún más escaso. Una noche, Mateo comparte con su madre el último pedazo de pan, mintiendo que ya comió. A pesar del hambre, ensaya hasta la medianoche, memorizando cada gesto, cada palabra. Clara, aunque exhausta, cose una túnica sencilla con retazos para la presentación, bordando en la tela un símbolo de coyolillo. Vas a brillar, hijo mío, le dice, besando su frente. Mateo siente el peso del colgante de doña Lucía en el bolsillo, como un recordatorio de que lleva la fuerza de sus antepasados. Amigos, ¿cuántas veces la esperanza nos ha sostenido cuando todo parecía perdido? Dejen sus reflexiones en los comentarios. Llega el día de la obra, y el gimnasio de la Escuela Ignacio Allende está lleno. Padres, maestros y estudiantes ocupan las sillas de plástico, el aire cargado con el olor a perfume barato y ansiedad. La obra comienza, y Valentina brilla en el papel principal, recibiendo aplausos educados. Mateo, al fondo del escenario, sostiene su lanza de cartón, casi invisible bajo la luz tenue. Pero, cuando la cortina está a punto de cerrarse, la señorita Ortiz hace una señal, y Mateo avanza al centro del escenario. Los murmullos de sorpresa recorren al público. Él lleva la túnica de retazos, el paño bordado de doña Lucía sobre los hombros, el colgante brillando contra la luz. Esta es la historia de mi gente, comienza, la voz firme, pero cargada de emoción. Su escena improvisada cuenta la historia de un griot que enfrenta el desprecio para salvar su aldea con palabras de valentía. Cada frase es un eco de las historias de Coyolillo, mezclado con el dolor de Mateo, el hambre, el acoso, las miradas que lo minimizan. Él gesticula con pasión, su voz creciendo, llenando el gimnasio. Nadie puede callar a quien habla con el alma, proclama, levantando el colgante. El silencio que sigue es absoluto, hasta que Clara, en la última fila, comienza a aplaudir, con lágrimas cayendo por su rostro. Todo el público se pone de pie, aplaudiendo, muchos con los ojos llorosos. Incluso la señorita Ortiz, rígida en su silla, parece conmovida. Valentina, en los bastidores, permanece en silencio, con el rostro rojo de vergüenza. La actuación de Mateo se convierte en el tema de la escuela. En los días siguientes, alumnos que nunca hablaron con él lo saludan en los pasillos.
La señorita Ortiz, presionada por padres impresionados y por su propia conciencia, llama a Mateo a la sala de los profesores. Tú, sorprendiste a todos, admite, sin mirarlo a los ojos. Quiero ofrecerte el papel principal en la próxima obra. Y vamos a crear talleres de teatro para todos, sin pruebas excluyentes. Mateo acepta, pero con una condición: quiero que los talleres cuenten historias de Coyolillo, de mi pueblo. Ortiz acepta, y la escuela, antes un lugar de humillación, comienza a cambiar. Clara, orgullosa, cuelga una foto de Mateo en el escenario en la pared de la casita, junto al paño de Doña Lucía. La comunidad de Veracruz comienza a hablar del niño del teatro, y una asociación local ofrece becas para que Mateo estudie artes escénicas. Meses después, la escuela lanza los talleres de teatro inclusivo, donde niños de todas las orígenes aprenden a contar sus historias. Mateo, ahora con un uniforme nuevo donado por los vecinos, lidera una sesión, enseñando la misma frase que lo guió: la voz es nuestra libertad. En el patio de la escuela, bajo el mismo cielo que antes parecía tan pesado, Mateo garabatea nuevas frases en un cuaderno nuevo, un regalo de Clara. Mira el colgante de Doña Lucía, sonriendo. Gracias, abuela, susurra. El hambre todavía aprieta a veces, y el camino aún es largo, pero Mateo sabe que su escenario es cualquier lugar donde su voz pueda resonar. Amigos, la historia de Mateo nos recuerda que el talento y la dignidad pueden transformar incluso los corazones más duros. El gimnasio de la escuela primaria Ignacio Allende vibra con la energía de la obra anual. Las luces tenues iluminan el escenario improvisado, donde Valentina, con su vestido brillante, declama las líneas de la heroína de Veracruz, recibiendo aplausos tibios del público. Al fondo, Mateo, un niño negro de 12 años, sostiene su lanza de cartón como figurante, casi invisible. Su uniforme remendado y los zapatos rotos contrastan con el glamour de la escena, pero sus ojos brillan con una determinación silenciosa. Pasó noches ensayando en secreto en el patio de la casita, bajo la luz de la luna, transformando las historias afromexicanas de Coyolillo en una escena que lleva su alma. La señorita Ortiz, la profesora de teatro, le dio 2 minutos al final de la obra, una concesión renuente tras su insistencia. En los bastidores, Valentina susurra a Diego: él hará que todos se rían del ridículo. Pero Mateo, tocando el colgante de madera de Doña Lucía, siente la fuerza de sus antepasados. Amigos, ¿cuántas veces una pequeña oportunidad se ha convertido en el escenario de un gran cambio? Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación nadie podría imaginar. Cuando la cortina está a punto de cerrarse, Ortiz hace una señal, y Mateo da un paso al frente. El murmullo del público crece, padres y alumnos fruncen el ceño, confundidos. Lleva la túnica de retazos cosida por Clara, el paño bordado de Doña Lucía atado como una capa, el colgante brillando contra la luz. Esta es la historia de mi gente, comienza, con la voz temblorosa, pero firme. Su escena improvisada es un cuento poderoso: un joven griote Coyolillo enfrenta el desprecio de un rey cruel, usando palabras para despertar el coraje de su aldea. Cada frase lleva el dolor de Mateo, el hambre que aprieta su estómago, las risas de Valentina, los billetes crueles que lo llaman sucio. Él gesticula con pasión, su voz creciendo, llenando el gimnasio. Nadie puede callar a quien habla con el alma, proclama, levantando el colgante como si fuera una antorcha. El silencio que sigue es pesado, hasta que Clara, en la última fila, se levanta, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Uno a uno, los espectadores se unen, y el gimnasio estalla en una ovación de pie. Incluso la señorita Ortiz, rígida en su silla, aplaude lentamente, el rostro marcado por una emoción que no esperaba. Valentina, en los bastidores, se queda paralizada, el veneno de su desprecio tragado por el impacto de la escena. Pero la historia no termina con los aplausos. Mientras el público aún vibra, una figura inesperada emerge del fondo del gimnasio. Es don Javier, un hombre de piel oscura, cabello canoso y traje impecable, que nadie en la escuela conoce. Camina hacia el escenario con pasos firmes, sosteniendo un sobre. La señorita Ortiz, confundida, intenta interceptarlo. Señor, ¿quién es usted? Esto no estaba en el programa. Don Javier ignora la pregunta y se dirige directamente a Mateo, que aún está en el centro del escenario,
respirando agitadamente después de su actuación. Mateo Cruz dice, con una voz grave que corta el murmullo, me recordaste a mí mismo, hace muchos años, cuando nadie creía en mi voz. Se vuelve hacia el público, ahora en silencio. Yo soy Javier Morales, director del Teatro Nacional de Veracruz. Vine hoy porque escuché hablar de un niño que escribía historias en un cuaderno rasgado, a pesar de todo. Los ojos de Mateo se abren de par en par, y Clara, en el público, se tapa la boca, incrédula. Don Javier continúa, lo que nadie aquí sabe es que esta obra estaba siendo grabada por mi equipo. Y, Mateo, tu escena será el plato fuerte de un Festival Nacional de Teatro Juvenil, transmitido a todo México. El público irrumpe en nuevos aplausos, pero el giro aún no ha terminado. Don Javier abre el sobre y le entrega a Mateo una carta. Esta es una beca integral para nuestra Escuela de Artes Escénicas en Coyolillo, donde podrás estudiar teatro y contar las historias de tu pueblo. Mateo, temblando, toma la carta, incapaz de hablar. Amigos, ¿cuántas veces la vida nos sorprende con una puerta que nunca habíamos visto? Dejen sus reacciones en los comentarios. La revelación de don Javier es un terremoto en la escuela. La señorita Ortiz, avergonzada, intenta justificarse, pero don Javier la interrumpe con una mirada firme. El talento no tiene color, señorita, pero el prejuicio sí. Espero que esta escuela aprenda de Mateo. En los días siguientes, la actuación de Mateo se vuelve viral en las redes sociales, con fragmentos del video compartidos miles de veces. El hashtag #voz de Coyolillo gana fuerza, y la historia del niño que transformó la humillación en arte inspira debate sobre inclusión en México. Valentina, confrontada por su propia conciencia y la presión de sus compañeros, le pide disculpas a Mateo en privado, admitiendo, yo, fui cruel. No sabía lo bueno que eras. Mateo, con la dignidad que aprendió de Clara, responde, no se trata de ser bueno, Valentina. Se trata de tener la oportunidad de intentarlo. La escuela, presionada por la repercusión, implementa los talleres de teatro inclusivo, como prometido, pero va más allá, crea un programa de becas para niños de comunidades marginadas, con Mateo como embajador infantil. Clara, orgullosa, ve a su hijo ganar un uniforme nuevo y material escolar donado por la comunidad, aliviando el peso de la pobreza que los perseguía. Meses después, Mateo sube al escenario del Festival Nacional en Coyolillo, ante miles de personas. Ya no es el figurante invisible, sino el protagonista de una obra que él mismo escribió, basada en las leyendas de sus antepasados. La túnica de retazos fue sustituida por un disfraz profesional, pero el paño bordado de Doña Lucía sigue allí, cosido a la ropa como un símbolo de su raíz. Cuando termina su presentación, el público se levanta nuevamente, y Mateo ve a Clara en la primera fila, usando un vestido nuevo, comprado con el primer salario que ganó como asistente en una cooperativa local. Un empleo que consiguió después de la fama de su hijo. En los bastidores, don Javier le entrega a Mateo una pequeña placa, para el griote Coyolillo, que enseñó a México el poder de la voz. Pero el verdadero final inesperado ocurre esa noche, cuando Mateo, de regreso a la casita, encuentra una carta anónima en el buzón. Dentro, una nota simple, Mateo, me hiciste recordar que todos merecemos un escenario. Sigue brillando. Junto, un cheque de una donación anónima, suficiente para reparar el techo de la casita y garantizar comida por meses. Nadie sabe quién la envió, pero Clara, abrazando a su hijo, susurra, es tu abuelo, allá arriba, cuidándonos. Mateo sonríe, tocando el colgante, y escribe una nueva frase en el cuaderno, la voz del corazón nunca se calla. En el patio de la escuela, bajo un cielo ahora claro, Mateo ensaya con otros alumnos de los talleres, riendo mientras comparte historias de Coyolillo. El hambre aún es una sombra, pero la comunidad lo ha abrazado, y el futuro brilla como el escenario que él conquistó. Mira hacia el horizonte, donde Veracruz encuentra el mar, y siente la presencia de Doña Lucía. Gracias, abuela, susurra. Amigos, la historia de Mateo nos muestra que la superación puede venir de donde menos esperamos, transformando no solo una vida, sino todo un mundo. Si este viaje los conmovió, compartan en los comentarios, suscríbanse al canal y celebremos juntos las voces que nunca se rinden.